Dice versículo 32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Así que Pablo, una vez que ha dado esta enseñanza, les dice: hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. La palabra de la gracia de Dios tiene el poder para irnos sobreedificando e irnos haciendo crecer. Por eso qué importante es mantener la palabra de Dios en nuestros corazones. Y dice: y darles una herencia con todos los santificados. ¿Alguien sabe cuál es nuestra herencia? Estar un día con Dios. La herencia de todos los santificados, de todos aquellos que se preocupan por hacer la voluntad de Dios, es estar un día ahí con Dios. Y dice Pablo algo que los deja, una vez que los ha mandado a hablar: cuando alguien es íntegro, cuando alguien no tiene nada que esconder delante de la gente, vean lo que Pablo les dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hace poco hace tal vez algunos 2 años por ahí, una hermana que llega ya a la otra iglesia me comentaba que por el lugar donde ella vive un pastor cristiano también de otra iglesia. Pero cada vez que ella pasa en una camioneta que la utiliza para su trabajo. Cada vez que ella pasaba, el pastor agarraba y le decía: hermana, esa camioneta Dios quiere que le dé para la iglesia, así que espero que pronto venga y me la traiga. Qué increíble, de verdad, se me hace tan increíble los tiempos en los que estamos viviendo. Que un pastor agarre, porque aparte a veces utilizamos el nombre de Dios, a veces hasta para pedir algo. Este pastor le decía que Dios le había hablado y le había dicho que esa camioneta se la tenía que dar, ¿verdad? Porque él la utilizaba para el reino de Dios. Qué triste es cuando se utiliza la palabra de Dios, el mensaje, para estar codiciando cosas de los demás. Pablo puede levantar la cara, puede mirar a los ojos a cada uno de esa congregación y decirles: Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Cuando una persona, dentro de las cosas que podemos entender, cuando Dios hace un llamado genuino a un corazón, es cuando la gente está enfocada en dar a conocer el mensaje, no a enriquecerse, no a estar buscando los bienes de las demás personas. Es parte de las señales de cuando una persona tiene un verdadero llamado a predicar la palabra de Dios, no a estar codiciando las cosas de los demás. Y Pablo le manda llamar a toda la gente y le dice: yo no he codiciado nada de ustedes. Qué increíble es cuando nosotros podemos mirar a los ojos a toda la gente y poderles decir: díganme qué he codiciado de ustedes, qué les he pedido. Qué importante es que nosotros entendamos que el verdadero evangelio no se trata de cosas materiales, se trata del corazón, se trata de cómo rendimos nuestro corazón a Dios. Y entonces cuando hacemos algo, damos algo, lo hacemos, pero lo hacemos de corazón. Cuando nace del corazón. Nadie necesita utilizar el nombre de Dios para estar diciendo: es que Dios me dijo que tú me tienes que dar tal cosa. Eso se llama codicia. Y no podemos estar usando el nombre de Dios. Nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento una de las historias que más me impactan a mí, de un profeta, porque se desató una gran hambre en la tierra. Y Dios le habla a un profeta, Eliseo, y le dice: Eliseo, quiero que vayas a esta casa, pero en esta casa vive una viuda. Quiero que vayas y le digas que te dé de comer. Yo ya he dispuesto todo. Una de las cosas tal vez más complicadas y más difíciles, y que realmente viene de Dios, es cuando te puede pedir algo así.
Eliseo, cuando llega a la casa de la viuda, le dice: es que Dios me mandó, me dijo que me dieras de comer. Y esta mujer viuda le dice: solamente tengo 2 panes, es para mi hijo y para mí. Una vez que terminemos de comernos este pan, nos dejaremos morir, ya no hay nada más. Y aquí es donde vemos cuando Dios manda hacer algo y le dice a Eliseo: no tengas temor, trae todas las tinajas que tengas, Dios va a suplir tu necesidad. Y Dios hizo un gran milagro con aquella mujer, donde tuvo la oportunidad de deshacerse de aquello poquito que tenía, pero aquello poquito se convirtió en mucho cuando Dios realmente lo dice. Pero cuando Dios no es el que lo dice y solamente las personas utilizan el nombre de Dios para ver qué es lo que pueden sacar a los demás, estamos totalmente mal. Necesitamos nosotros tener un corazón pegado al de Dios, entendiendo y sabiendo qué es lo que Él demanda y lo que Él pide. Y para eso necesitamos la Escritura, la palabra de Dios, de qué es lo que Él nos dice y cómo tenemos que vivir. Así que Pablo, versículo 34, les dice: antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Yo no sé cuántas veces has tenido oportunidad de dar, y yo no sé cuántas veces has tenido oportunidad de poder sentir ese gozo o esa satisfacción cuando has tenido la oportunidad de dar y de ayudar a alguien. Cuando uno nunca lo ha hecho, entonces uno no puede entender esta escritura. Pero Pablo lo cita directamente de las palabras del Señor Jesús, que éramos más bienaventurados dando que recibiendo. Porque tal vez recibir no es tan complicado. ¿O será muy complicado si alguien te regala algo? ¿Será complicado recibirlo? Tal vez no, pero ¿qué tal cuando se trata de dar? Y ahí es donde Dios nos dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo lo puso en práctica. Y es de alguna manera un ejemplo que nos dice cómo el poder dar nos hace sentir dichosos o felices, que es lo que significa la palabra bienaventurado. Después de que Pablo les dice esto, versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hay una iglesia a la cual Pablo le ha estado enseñando, ha estado desbordando su corazón en la enseñanza. Aquí es donde yo les decía, donde viene el verdadero corazón de una persona que quiere hacer las cosas bien. No le interesan los bienes materiales de los demás. Lo que le interesa es que la gente pueda conocer de Dios y poder estar un día con Dios. Y Pablo se los demostró día tras día, hablándoles y diciéndoles cómo lo más importante era vivir en santidad, y que tenían ellos que obedecer a Dios, que no se dejaran engañar por tantas doctrinas que había alrededor. Y eso a ellos, cuando ellos se dan cuenta, y tal vez cuando Pablo los confronta con esta palabra, ellos se quedan pensando: es cierto, o sea, nunca nos pidió nada. Quiere decir que no lo vamos a volver a ver, y tal vez ya no vamos a tener oportunidad de poder ofrecer algo. Y en ellos trae en su corazón
¿qué podríamos decir? Ese corazón que se hace chiquito cuando sabe que Pablo lo ha entregado todo de alguna manera y que no les ha pedido nada, que al contrario él se ha dado a ellos. Entonces están ahí de rodillas, está orando con todos ellos y específicamente empiezan a llorar. Dice que hubo un gran llanto de todos y se echaban al cuello de Pablo y le besaban, porque dice que les había dolido, que les había dicho que ya no lo iban a volver a ver. Qué importante es que nosotros podamos tener personas a nuestro alrededor, amigos que no están codiciando nada de nuestro alrededor, sino lo que quieren es vernos bien. Cuando las personas están tratando de quedar bien con la gente de alrededor, tratan de buscar qué palabras decir para no incomodarles. Tal vez tienes amigos que a lo mejor tienen confianza a tu vida y te dicen: ¿qué crees? Estoy haciendo esto. Y lo que están esperando es que tú les digas: ay, pues está bien, pues acabo que yo te apoyo para que el pastor no se entere. Quiere decir que tú estás buscando la amistad de una persona, pero la verdadera amistad tiene que ver con aquel que te encamina porque quiere que tu vida sea para la eternidad y no solamente que te vaya bien en la tierra. Porque a veces, mientras estamos en la tierra, estamos buscando amigos que nos apoyen y tenemos por enemigos a aquellos que no nos dan por nuestro lado. Y lo que Pablo les hace ver es que tal vez es todo lo contrario, que nuestros verdaderos amigos son aquellos que no nos dan por nuestro lado, sino aquellos que nos llegan a llevar a cumplir la meta por el cual fuimos creados por Dios. Pecado delante de Dios se llama simplemente pecado. Y cuando tú amas a alguien, eso se lo dices a las personas, porque quieres que pasen la eternidad delante de Dios. Pero cuando en tu vida tal vez lo que estás buscando son amigos, tener un grupo grande de amigos, no importa cómo vivan, no importa lo que puedan estar haciendo, lo importante es saber que hay amigos. Es triste porque no podemos ser amigos nosotros realmente verdaderos si no decimos la verdad. ¿Cómo decir que amamos a alguien cuando conocemos la verdad y no nos atrevemos a decir la verdad? Podemos llamarle a eso amor. De una manera triste, lo único que estamos buscando es tener amigos, gente tal vez que nos apoye. Pero lo que la palabra de Dios nos dice, o lo que Pablo hacía, y lo encontramos en sus cartas, era que teníamos que decir la verdad. Había una iglesia en Corintio que estaba creciendo mucho, tenían muchos dones, estaba sucediendo muchas cosas en la iglesia de Corintios y estaban tan fascinados por toda la manera en cómo estaban creciendo y tantos dones, que Pablo les escribe una carta en la primera de Corintios y les dice que estaban así tan emocionados de todo lo que Dios estaba haciendo, que dice: ¿cómo puede ser posible que están envanecidos con todo esto y no haya alguien que señale el pecado dentro de su iglesia? El pecado que estaba sucediendo dentro de Corintio es que un hijo tenía relaciones sexuales, queremos entender, con su madrastra, porque dice que tenía relaciones con la esposa de su padre. Digo, sería muy trágico que hubiera sido ni siquiera madrastra y hubiera sido de sangre. Pero dice Pablo: ¿cómo pueden estar tan envanecidos diciendo que Dios los está usando y que está pasando esto y aquello, cuando hay un pecado dentro de la iglesia y nadie lo señala? Qué triste es cuando nosotros nos perdemos en tantas cosas y ya no vemos cuando nos estamos haciendo las cosas mal. Pero cuando alguien verdaderamente te ama, no te va a dar por tu lado. Alguien que verdaderamente te ama te va a decir: esto está mal, necesitas cambiar el rumbo, vamos con Dios, vamos a la meta a la cual fuimos llamados. Y eso es lo que hacía Pablo. Y cuando Pablo estuvo ahí, la gente estuvo llorando con él, porque sabían que Pablo se había entregado y que no había codiciado de nadie
nada, absolutamente nada. Capítulo 21, versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, perdón. Ya mi vista ya no me enseña bien. Y al día siguiente dice que fueron a Rodas y de ahí a Pátara. ¿Sí lo dije bien o cómo se pronuncia? Sí, es Pátara, ¿verdad? Dice, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Así que ya encontramos que algo venía sobre la vida de Pablo. Y aquí lo que encontramos es que el Espíritu de Dios le estaba diciendo que no subiera a Jerusalén. Ya estaba cercano el tiempo de la partida de Pablo, pero tampoco nunca es antes ni nunca es después. El Espíritu Santo le decía a Pablo, ahorita no es momento de ir a Jerusalén. El tiempo de Pablo ya estaba establecido, pero debemos entender una cosa: el tiempo de nuestra partida no es antes ni es después, es en el tiempo exacto de Dios. La mayoría de nosotros pensamos, me pongo de ejemplo, estoy tan chavillo que apenas tengo 44 años, ¿no? Nomás que me pinto rayitas en la barba, digo rayitos, ¿no? Pero 44 años, ¿se te hace mucho o se te hace poco? ¿Verdad que no es nada, hermana Rosy? Sí. Todos los de mi edad dicen, no, hombre, es nada, es nada. Pero muchas veces, si Dios en este momento me mandara a llamar a mí, tal vez algunos de ustedes pensarían, híjole, estaba bien chavo. Bueno, a lo mejor nadie lo dice, no, pero algunos podrían pensar. ¿Pensando en qué? En que tal vez podríamos vivir, tal vez, no sé, unos 80 años. Si fuéramos a vivir 80 años todos, podríamos pensar, oye, al pastor Armando le faltaban todavía como otros 40 años, ¿no? A veces nuestra forma de pensar tiene que ver con la meta o que hay en nuestra mente. Pero si Dios me llamara el día de hoy, eso no significa que Dios me llamó antes ni me llamó después. Me llamó justo en el tiempo en el que Dios tenía previsto. Por lo tanto, ninguno de ustedes podría decir que morí antes de tiempo, porque los tiempos los tiene establecidos Dios. No es que alguien dice, te voy a matar, y entonces viene y te mata. Y tú dices, híjole, se le salió de control a Dios la cosa porque ya mataron a tal persona. No, Dios tiene todos nuestros tiempos bien establecidos y nada se le sale de control. Tenemos que aprender a confiar en Dios y a darle gracias a Dios por los años que Él nos está dejando vivir. Así que no sé qué edad tengas hoy en este día, pero disfrútalo. Vive con alegría, con el entusiasmo de saber que Dios nos ha rescatado y que el día que moramos, ese día le veremos a Él. Y eso a mí me emociona ver a mi Salvador, saber que aquel que dio su vida por mí lo voy a ir a ver. Eso me emociona. Eso debería de emocionarnos a nosotros. El Espíritu le dice a Pablo que no subiera a Jerusalén, versículo 5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. ¿De quién está hablando? De todos los discípulos que los recibieron ahí en Tiro. Ahí fue donde encontraron a los discípulos. Y entonces dice, una vez que están ahí todos, sus mujeres, sus hijos, los llevaron hasta fuera de la ciudad. Y dice que puestos de rodillas en la playa, oramos.
Una vez más, la forma de despedirse era ellos de rodillas, todos ahí juntos en unidad, orando, pidiéndole a Dios que bendijera la vida de Pablo. Y Pablo pidiendo por la iglesia, porque Pablo sabía que le quedaba poco tiempo, pero él pidiendo: Señor, que la iglesia no se vaya a desviar de tu palabra. Señor, que puedan permanecer los jóvenes, que puedan permanecer los padres, que puedan permanecer en tu camino, que no se desvíen hacia ningún lado. Y dice versículo 6: abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Así que una vez más, me imagino, había lágrimas, estaban abrazándose los unos a los otros y cada quien tomó su rumbo según lo que Dios había planeado. Unos se subieron al barco y los otros regresaron a su casa. Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida, y según el lugar donde Él nos ha puesto, Él quiere que nosotros marquemos la diferencia. Tal vez tengas que subirte a un barco, tal vez tengas que dirigirte a tu casa, pero lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios, a donde quiera que Él nos mande, a donde quiera que Él nos lleve. Y dice versículo 7: nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que estaban y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Era uno de los 7 qué? ¿De los 7 fantásticos o qué? Ah, no, esos son 4, ¿va? Era uno de los 7. ¿De cuáles 7? De los 7 diáconos. Recuerdan, ya lo vimos en el libro de Hechos, que cuando estaban sirviendo a la mesa, ellos dijeron, les pedían a los apóstoles que quién iba a servir a las mesas, y decían: bueno, nosotros fuimos llamados a predicar, vamos a escoger a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas. Uno de esos 7 fue Felipe, y aquí lo que nos dice es que era uno de los 7, recordándonos esa historia que ya vimos en los primeros capítulos de Hechos. Aquí hay algo bien importante, porque dice que entraron en casa de Felipe. ¿Quién? El evangelista, que era uno de los 7, y posamos con él. Felipe había sido escogido como uno de los que iban, de uno de los 7 que iban a servir a las mesas. Pero capítulos más adelante encontramos que Felipe ya no era un Felipe que servía a las mesas. Era Felipe ¿quién? El evangelista. Dice la palabra de Dios que cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. La mayoría de nosotros queremos las cosas grandes. Nadie quiere las cosas pequeñas. Pero cuando tú eres fiel en lo poco, sin que tú estés peleando nada, Dios va llevándote en tu vida en el lugar en el cual debas de estar. No se trata de dónde te quiere tener el hombre, no se trata de si te quiere hacer a un lado o te quiere poner en un lugar. Simplemente se trata de que tú hagas la voluntad de Dios, y en su voluntad Él se va a encargar de ponerte en el lugar donde Él quiere que tú estés, sin necesidad de que tú pelees nada. Pero a veces eso es algo con lo que batallamos mucho, porque nuestra carne está peleando ahí con nuestro espíritu y dice: pelea, pelea, lucha, lucha por determinado lugar, que nadie te pisotee, que nadie esto, que nadie lo otro. Qué importante es tener un corazón humilde y saber que todas las cosas las hacemos para Dios, y que Dios te va a poner en el lugar en el que te debe de poner. Y esto no es por los hombres, aunque muchas veces tú digas: por una determinada persona estoy en tal lugar o esto. No,
Entiende que es Dios el que mueve todas las cosas y todos los corazones y todas las vidas. Si tú no crees eso, lo siento, porque de verdad te vas a amargar creyendo que todo lo que te está aconteciendo depende de las personas y no depende de tu relación con Dios. El día que tú entiendas que todo depende de tu relación con Dios y de que lo que haces para Dios, Él lo está viendo y te va a poner en el lugar en el cual tú debes de estar, porque sencillamente eres fiel en lo poco, Él te va a poner sobre mucho. Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Esto sigue dando a entender que seguía siendo uno de los 7. El hecho de que sea evangelista no significa que por eso va a dejar de servir. No debemos de dejar de servir, no importa lo que hagas. Les voy a decir algo que a lo mejor es simplemente entre Dios y yo, pero hace más de 20 años, cuando la iglesia estaba allá en Ontañón, llegué y conocí a Dios y mi vida, mi mundo fue cambiado. Pero yo dije: Señor, de repente sentía mucha carga, a lo mejor por las almas, y yo decía: quiero hacer esto, quiero hacer aquello, Dios. Pero hay algo que yo le dije a Dios, y tal vez lo voy a comentar hoy aquí, y quiero nada más que puedas entender lo que Dios está pidiendo de cada corazón. Mi oración en aquella ocasión, le dije: Señor, no importa a dónde me lleves y no importa en qué lugar me pongas, Dios, te quiero pedir un favor. Déjame siempre, porque bueno, ¿saben cómo empecé en la iglesia? Haciendo los baños. Y yo le dije a Dios: Señor, no importa dónde me pongas, Dios, o dónde me lleves, déjame siempre limpiar baños. No importa dónde esté, eso me va a ayudar a mi vida. Así que después de más de 20 años yo le puedo dar gracias a Dios, porque en cualquier cosa donde Él me ponga a hacer, mi corazón está dispuesto a hacerlo. Si les mandamos decir que vamos a tener un día de limpieza aquí, yo no me imagino diciéndoles que vengan a limpiar y yo no venir. No me puedo imaginar eso. Se trata siempre de que nuestro corazón debe de estar dispuesto a servir a Dios. Y no porque, imagínense, hace 20 años, ¿quién en mi mente, dónde creen que iba a estar pensando que yo iba a ser pastor de aquella iglesia donde yo iba a llegar? Ni por aquí, ni idea, ni tantito. Pero una vez que Dios lo ha hecho, lo último que quiero es faltar a aquella oración que yo hice aquel tiempo. Si algo anhelo y deseo en mi corazón es servirle a Dios en su voluntad, en lo que Él quiere hacer. Así que, iglesia, la razón por la cual les comparto esto es porque nunca se te olvide qué importante es servir a Dios. Y no importa de dónde Dios te ponga, no importa en qué lugar, no importa si tú crees que es muy alto o tal vez tú crees que no vale nada y nadie te ve. De eso no se trata. Se trata de servir a Dios en donde quiera que estés. Tienes que entender que todas las cosas las hacemos para Dios, y Dios es el que se encarga de verte y de ponerte en el lugar correcto. Felipe el evangelista. Dice versículo 9: vean todavía las promesas con esto en la casa de Felipe. Este tenía ¿cuántas hijas? 4 hijas doncellas. ¿Qué es la palabra doncella? ¿Cómo? No escuché nada. 4 hijas doncellas. ¿Eso qué significa? Vírgenes que todavía no se casaban. Estaban ahí, obviamente ahí en casa con él, todavía solteras. Pero vean lo que Dios hacía con la vida de Felipe y con toda su familia. Las 4 hijas, ¿qué hacían? Profetizaban. Qué increíble, cuando tú decides servir a Dios, Dios decide bendecirte aún con tus hijos. Qué importante es que nosotros estemos decidiendo servir a Dios con todo nuestro corazón,
porque eso va a traer bendición aún sobre nuestros hijos. 4 hijas y las 4 profetizaban. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Se imaginan qué sería entrar en la casa de Felipe? Seguro que ni quisieras entrar si llevabas algún pecado. ¿Te imaginas con 4 hijas ahí que profetizan? Que saben toda tu vida. Tal vez no muchos querían visitar a Felipe, ¿verdad? Dice versículo 10: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado, ¿cómo? Agabo. Esto es increíble. Había 4 mujeres ahí que profetizaban. Solamente nos dice eso. Pero de Judea descendió otro profeta llamado Agabo. Y este profeta al parecer fue enviado por Dios específicamente a la casa de Felipe, pero porque se encontraba Pablo en ese lugar. Y escuchen lo que dice, versículo 11: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. ¿Qué hizo el profeta? Ok, varones, ¿cuántos traen cinto hoy? ¿No? O por eso no se quieren parar, se les caen los pantalones, ¿no? ¿Para qué sirve un cinturón? Aparte de para darle a los hijos, también sirve para detener el pantalón, ¿verdad? Pero principalmente es para darle a los hijos. Por si no sabían para qué se inventó el cinturón, no era para detener el pantalón, era para darle a los hijos. Nada, no es cierto. Pero ya es algo muy práctico, ¿eh? Dice versículo 11: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, el profeta Agabo se ató los pies, se ató las manos, pero con el cinturón de Pablo. Y vean lo que dice el profeta: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Me imagino que todos en esa sala voltearon a ver a Pablo, porque sabían que el cinto lo había tomado ahí Agabo de Pablo. Y dice: y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay esta advertencia? ¿Qué hacemos nosotros cuando llega un profeta y nos dice, ese profeta se ata las manos, se ata los pies y dice con un cinturón de nosotros, y nos dice: ¿de quién es este cinturón? Dice el Espíritu Santo que así te van a atar cuando llegues a Jerusalén, y una vez en Jerusalén serás entregado a los gentiles. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Vamos a Jerusalén o no vamos? Yo he escuchado muchos mensajes, inclusive algunos al respecto de estos pasajes, que dicen que Pablo fue muy desobediente, porque aún con todo y eso fue a Jerusalén. Cuando yo escucho ese tipo de mensajes me dan ganas de llorar, porque no entienden lo que significa un corazón enamorado hacia Dios. Cuando el temor es más grande que el amor, hemos perdido, iglesia. Hemos perdido. Versículo 12: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Quién le rogó a Pablo que no fuera? Todos los de aquel lugar, pero no solamente todos los de aquel lugar. ¿Quiénes más? Dice nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Una vez más, ¿quién escribió el libro de Hechos? Lucas. Pero lo hemos estado viendo en capítulos anteriores. ¿Quién más andaba con Lucas y con Pablo? Andaban varios, pero de los conocidos, Timoteo, Lucas.
Por ahí encontramos algunos otros nombres en capítulo anterior. Pero todos le dijeron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ahora, ¿es normal o no es normal que le dijeran que no fuera? Es normal, ¿por qué? Es su amigo, anda con ellos, lo conocen. Nadie en este mundo puede decir: ay, qué padre, te van a matar. Bueno, sí, si te cae mal, sí, ¿no? Pero digo, así normalmente, no. Y le ruegan y dicen: Pablo, no vayas a Jerusalén. Escuchen la contestación de Pablo. Versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? ¿Cómo estaba Pablo en su corazón? ¿Eso qué significa? Yo creo que ya lo habían hecho llorar. Cuando habla de quebrantamiento, tal vez ya lo habían hecho llorar. ¿Por qué lo habían hecho llorar? Pues es que son sus amigos y le están llorando y le dicen: Pablo, no vayas a Jerusalén. Y Pablo les dice: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Escuchen esto, subráyenlo en su Biblia, por favor. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a ¿qué? A morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dice el profeta Agabo, dice que me van a atar. Dice Pablo: yo no estoy dispuesto a que me aten, yo estoy dispuesto a que me maten por amor a Jesús. Qué increíble, cómo nos hace falta conocer de verdad el amor a Dios. No sé, hay tantos ejemplos. Mira, está un ejemplo como el de Abraham. Abraham no puede tener hijos. Está con su esposa Sara. Dios lo visita y le dice: Abraham, te voy a dar un hijo. Y se lo da. Pero una vez que le da aquel hijo a Abraham y a Sara, le dice: Abraham, entrégame tu hijo, tu único hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Fue y se lo entregó. Un día Dios está viendo de los cielos para ver quién le puede servir y dice: mira, aquí hay un hombre, anda persiguiendo a mi pueblo, a él me le voy a aparecer. Se abren los cielos, aparece Jesús a aquel hombre, cae del caballo, dice: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El corazón de aquel hombre que mataba a cristianos, en ese instante se convierte a Cristo. Y surge en su corazón un enamoramiento y un amor que no había conocido en esta tierra. No lo había conocido en su vida. Se enamora a tal grado que un día Dios, a través del Espíritu Santo, le manda a hablar a través de un profeta y le dice: Pablo, te quiero avisar una cosa, Pablo, pero la decisión es tuya. Yo solamente te amo tanto, Pablo, que quiero decidir, que te quiero decir una cosa. Si tú vas a Jerusalén, te van a atar de manos y de pies, Pablo. ¿Qué haces, Pablo? Y Pablo dice: Señor, yo no estoy dispuesto por ti solamente a que me aten. Si me van a matar, Señor, yo doy mi vida por ti. Eso significaba una sola cosa: Pablo era cristiano. La mayoría de nosotros nos decimos hoy aquí ser cristianos. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que se te presente una tentación. El día que como joven se te presenta una tentación, sales corriendo y abandonas a Jesús. Pero mientras no se presenta la tentación, decimos que amamos a Dios. El día que a los casados se les presenta una mujer
y tú decides irte con la mujer, abandonas a Jesús. Pero hasta antes de eso decías que eras cristiano. A Pablo, el día que le dicen te va a pasar esto, Pablo, no vayas a Jerusalén, le dice Dios, tú decídelo. Dijo Pablo, yo voy, Señor, no hay ningún problema. Yo no solamente me pueden atar si quieren que me maten. Eso es conocer a Dios. Eso es amar a Dios. Cuando yo me he quedado, tal vez cuando tú dices ya no tengo que comer, Dios, me fallaste, ya no te sigo a Dios. Fui cristiano mientras me diste un pedazo, un plato de comida, pero el día que ya no tuve, Dios, lo siento, a Dios. Señor, te amo, pero el día que se enfermó mi niño y mi niño murió, Señor, adiós, ya no te amo. Y entonces decimos ser cristianos mientras todo esté bien. Pero no venga una prueba, una tentación, porque le decimos, Señor, adiós, eso que decía, amarte con todo mi corazón. ¿Te la creíste? Pablo le dice a la gente que está a su alrededor, a esos amigos, a esa gente que él mismo ama entrañablemente: no me hagan esto, no me hagan que mi corazón se quebrante. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por el nombre del Señor Jesús. Y escuchen lo que dice versículo 14: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase ¿qué? La voluntad del Señor. Cuando Dios te pide algo, a todos los amigos de Pablo, no solamente era una prueba en sí para Pablo, sino también para todos los amigos. Para sus amigos cristianos también era una prueba, porque Pablo los comandaba, porque Pablo les enseñaba, Pablo los dirigía, los estaba animando constantemente. Se había convertido en un excelente amigo para ellos. Y ahora Dios les dice a ese grupo: les voy a quitar a su amigo, les voy a quitar a Pablo. Y ellos lloraban y decían: no, Pablo, no vayas a Jerusalén. Yo creo que Dios te está avisando para que no vayas. Pero eso no dijo el profeta Agabo. El profeta Agabo nada más dijo: van a atar de quien es dueño este cinturón allá en Jerusalén. No dijo: así dice el Señor, el quien es de este cinturón le van a hacer esto, por lo tanto no vaya. No, Dios simplemente le dijo a Pablo: Pablo, mi voluntad es que vayas a Jerusalén, pero en Jerusalén no te va a ir bien. Dijo Pablo: Señor, yo voy. No se trata de si te va a ir bien o te va a ir mal. Se trata de que se haga la voluntad del Señor. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor todos los días en nuestras vidas? Cuando yo veo esta historia de este cinturón, me recordó a una historia. Entonces hoy quiero que veamos esa historia, y quiero que le dejen aquí en el versículo 14. Próxima semana vamos a seguir con el 15, y quiero que vayamos al libro de Jeremías, una de las historias donde Dios habla a través de un cinturón y que a mí me impresiona mucho. En Jeremías, en el capítulo 13. Esta historia en tiempos de Jeremías se me hace tan increíble, y está involucrado también un cinturón. Jeremías fue uno de los profetas. ¿Alguien sabe cómo era conocido el profeta Jeremías? ¿Cómo era conocido este profeta? El profeta chillón o el profeta llorón. Él escribió el libro de Lamentaciones también,
Y todo estuvo relacionado con una, podríamos decir, con una gran tragedia que le sucedió a la nación de Israel. Pero esa gran tragedia está profetizada por Jeremías precisamente en este capítulo 13, que yo quiero que veamos hoy, y que está relacionado con un cinturón, y que me vino a la mente después de que estaba viendo el libro de Hechos, con lo que pasó con Pablo. Me gustaría hoy que termináramos con esta historia, que Jesús, Dios de alguna manera le habló a Jeremías. Escucha, esto es bien interesante. Jeremías capítulo 13, versículo 1. Así me dijo Jehová, escuchen esto se lo dijo Dios a Jeremías. Ve y cómprate un ¿qué? Un cinto de lino y cíñelo ¿dónde? Sobre tus lomos. Y número 2, ¿qué más hiciera? Ok, vean, esto es algo bien interesante. Dios le dice, miren, ahorita la leemos todos juntos la historia, no se me adelanten. Lo primero es que Dios le dice a Jeremías, Jeremías, vete y cómprate ¿qué? Un cinto. Jeremías va y se compra el cinturón. Y ahora Dios le da 2 instrucciones. Número 1, pues úsalo, ¿va? Póntelo. Número 2, ¿qué más? No lo metas al agua. Ahorita les voy a preguntar eso, entonces vayan pensando por qué Dios le habrá dicho que no lo metiera al agua. Ahora, por más que le lean, no viene aquí porque, o sea, esto lo podemos a lo mejor sacar por conclusión, o igual y nos equivocamos, pero no dice aquí por qué le dijo que no lo metiera al agua. Pero la instrucción de Dios es, no lo metas en agua. Versículo 2, dice Jeremías, compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo. Ahora otra vez le habla Dios y le dice, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y ahora levántate y vete al Éufrates, que es un río, dice, y escóndelo allá en una hendidura de una peña. ¿Qué iba a hacer Jeremías con el cinturón? Lo iba a llevar, iba a ir muchos días de camino rumbo al Éufrates, y una vez que llegara ahí, iba a encontrar un espacio entre piedras y lo iba a ¿qué? A esconder. Era la instrucción de Dios para Jeremías respecto a este cinturón. Versículo 5. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. En el Antiguo Testamento encontramos siempre esto, Dios diciendo algo, y cuando Dios encuentra un profeta, un siervo, ¿saben lo que hacen siempre los profetas o los siervos? Obedecen. Estoy seguro que si Dios en este tiempo dice, Armando, vete a comprar un cinturón, a lo mejor ya estando ahí me compro un sombrero. Y no, es que hace mucho sol, Dios, mejor un sombrero. Los cristianos saben que somos bien buenos ¿para qué? Para acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Entonces Dios nos da una instrucción y dice, esto es lo que tienes que hacer. Ah, bueno, pero yo creo que tampoco es para tanto, puedo hacer esto, ¿no? En este tiempo yo creo hubiéramos regresado, a lo mejor si Jeremías hubiera sido una mujer, ¿con qué regresa? Si hubiera ido a Santa María del Río, un rebozo, yo mejor, me sirve más un rebozo que un cinto, ¿no? ¿O con qué más hubieran regresado? Con cajas de simplemente Palacio, ¿no? Sí. No sé, pero a veces el hombre es tan complicado, a veces la instrucción de Dios es tan sencilla, pero ¿cómo nos la complicamos? Le dice, Jeremías, ve por un cinturón, y Jeremías va y lo compra, y dice, ahora ve y ponlo en tal lugar. Pues va Jeremías y lo hace. Si en este tiempo Dios agarra y dice, Armando, bueno, ok, ya te compraste un sombrero, está bien, ve al río Éufrates y lo pones ahí. Ay, Señor, me queda más cerquita la caja del agua, ¿no? Ahí lo amarro, ¿no? Ahí para que no se lo roben. Empezamos a hacer nosotros nuestros propios conclusiones, lo que nosotros creemos que es lo correcto, y que aparte Dios no se va a enojar, porque pues todavía que diga que estamos siguiendo, ¿no?
A mí me pasaba algo cuando era niño, pero no era de adrede. Mi mamá siempre me mandaba a comprar Kool-Aid. ¿Y qué traía mamá? Traía cerillos. Y entonces me acuerdo yo mucho porque en una ocasión eso me pasó, ¿va? Que Kool-Aid, que no sé qué, y llego y traigo la caja de cerillos. Y mi papá era de los de antes, de esos de que con la mirada, córrele porque... Y entonces yo llego con los cerillos y los pongo ahí y me dice, ¿y eso qué? Pues me encargaron cerillos, ¿no? Te encargamos Kool-Aid. Por cierto, creo que ya no hay Kool-Aid, ¿va? Ahora no sé qué otros hay, pero... Y yo dije, no, me encargaron cerillos, aparte uno se defiende, ¿va? ¿Y para qué queremos cerillos? Te encargamos Kool-Aid. Y pues córrele, ¿no? Porque salía mi papá atrás de mí. Aparte por andarle rezongando, ¿verdad? Por andarle diciendo que no, que sí me había encargado eso, ¿no? Pero en serio, yo era tan distraído. Una vez me acuerdo que, aparte, mi papá trataba de motivarme para que yo fuera a la tienda. Entonces me decía a veces, me acuerdo que una vez me dijo, y nunca se me olvida porque me dijo, oye mijo, tú eres bien veloz cuando vas a las tortillas. Y yo así, sí, ¿en serio, pa? Sí, mijo, siempre que tú vas regresas de volada. Tráete 1 kilo de tortillas, no. Dije, dame pa, yo voy, va. Yo ya bien motivado. Pues que me echo a correr toda la calle, pero todo lo que podía. Nunca me di cuenta que una cochera tenía su puerta abierta. Reboté de tal manera, en serio, fue el día que me tardé más. Llegué con mi chipote en la frente, va. Porque quería ir tan rápido que nunca levanté la vista. Yo iba corriendo, ya nomás reboté contra la cochera. Pero no es que quería ser desobediente, la verdad sí era medio despistado. Ahora muchos de ustedes dirán, no solamente de niño, pastor, sigue siendo muy despistado, ¿va? Pero bueno, espero me tengan un poquito de paciencia, ¿va? Ya más que mi papá, espero que me... Pero Jeremías era un profeta, era un varón muy obediente. Y dice versículo 5, fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Versículo 6, y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, pasó mucho tiempo, no dice cuánto, nada más le dijo, levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Ahora aquí otra vez, ¿qué hubieran dicho ustedes si los manda Dios a hacer eso? Bueno, quién sabe qué hubieran dicho, pero algo hubiéramos dicho, ¿no? Somos tan especiales con Dios de no hacer su voluntad. Pero Jeremías sí va y hace todo puntualmente conforme Dios le está diciendo. Dice versículo 7, entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había ¿qué? Podrido. Para ninguna cosa era bueno. Les pregunto, ¿para qué sirve un cinturón? David, ¿para qué sirve un cinturón? ¿Te ha pegado tu papá con el cinturón? Hay que regañar a don Beto para que sí se ve que necesitabas unas. Nada, no es cierto. Normalmente el cinturón es normalmente para detenerse el pantalón. Ahora, ¿alguien sabe cómo era la vestimenta en aquel entonces? Porque nosotros siempre trasladamos, cuando hablamos de vestimenta de hombre y de mujer, nos trasladamos a este tiempo. Y pensamos, cuando decimos vestimenta de hombre, ¿qué pensamos en la vestimenta de hombre? En el pantalón. Pero en aquel entonces, ¿cómo era la vestimenta del hombre? Era una túnica. Si la Biblia dice que los hombres, o de acuerdo a la vestimenta del hombre, nosotros en nuestra mente se nos viene pantalón. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento decía Dios que no podía usar el hombre vestimenta de mujer y la mujer vestimenta de hombre. Entonces, cuando nos trasladamos a este tiempo, nuestra mente, ¿qué nos dice?
que la vestimenta de hombre no la puede usar la mujer. ¿Y cuál es la vestimenta del hombre? El pantalón. Pero si nos vamos a tiempos bíblicos, no es el pantalón la vestimenta del hombre. Esto, la vestimenta del hombre o el pantalón, estamos hablando de un tiempo muy reciente comparado con toda la historia. Por lo tanto, no podríamos decidir que el pantalón es de hombre o de mujer. Esto se relacionó a mucho tiempo después. Y esto tiene que ver más con parte de la cultura. Pero si la Biblia dijera eso, en todo caso los hombres no podríamos usar tampoco pantalón. Lo que deberíamos de usar es una túnica, y lo que dice aquí es usar un cinto, y el cinto se tenía que amarrar para que detuviera la túnica, para que la túnica no anduviera como volando, ¿no? De un lado para otro. Sería una prenda más cómoda para usar de alguna manera. De hecho, parte de la forma en cómo tenía que ser establecido el tabernáculo, tenían que tener mucho cuidado con las escaleras, porque el sacerdote, por el tipo de vestimenta que usaba, al momento de subir escaleras, le podría pasar lo mismo, lo que le pasa o le puede pasar a una mujer, que es salir subiendo, pues como no usaban pantalón, era túnica, que desde abajo lo vieran, ¿verdad? Entonces era dentro de las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Aún eso le dijo que tuviera cuidado respecto a las escaleras, porque podrían ver la desnudez del sacerdote. Entonces, hay una serie de cosas, pero a lo que yo voy era precisamente la túnica con la cual ellos se usaban o vestían, y por eso se ponían el cinturón. Pero resulta que cuando Jeremías va y saca el cinturón, ¿para qué servía el cinturón? ¿Lo podía volver a usar Jeremías? Ya no. Dice que ya no servía para nada ese cinturón. Lo que vamos a leer a continuación te debe de hacer llorar. Es de verdad triste. Y dice versículo 8: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Les pregunto, ¿quién es Judá y quién es Jerusalén? La nación de Israel. Aún el término judío en este tiempo tiene que ver con una de las tribus, la tribu de Judá. La tribu de Judá, una de las 12 tribus, fue una de las tribus que de alguna manera fue la que más permaneció, y por eso el término judío al día de hoy, pero no era el término que tenía toda la nación de Israel. Al día de hoy el término judío se aplica a la nación de Israel, pero era por una tribu, por la tribu de Judá. Y Dios dice: voy a hacer podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén, su capital. Dios había escogido un pueblo, pero Dios dijo: voy a hacer podrir la soberbia de Judá y de Jerusalén. Escuchen versículo 10. ¿Este pueblo qué? ¿Por qué era malo si era su pueblo? Era el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios le dice este pueblo malo? Lo dice a continuación: porque no quieren ¿qué? Oír mis palabras, que anda en las ¿qué? Imaginaciones de su corazón. Por eso les digo que el pueblo de Dios es bien especial. A mí me manda a comprar un cinturón y yo regreso con un sombrero, y dice Dios: ¿por qué traes un sombrero? Pues es que es del mismo material, Dios. Sí, pero yo no te encargué eso. Y a veces nosotros leemos la escritura y nos empezamos a imaginar cosas, y empezamos a sacar nuestros propios conceptos de lo que Dios quiere decir, y ya no hacemos su voluntad como Él nos la dejó escrita. Dice: anda en las propias imaginaciones de su corazón. Dice: y que va en pos de dioses ajenos para servirles.
Imagínense, Dios había tomado un pueblo. Qué triste cuando el pueblo de Dios empieza a hacerse dioses. Agarro y empiezo a hacer un dibujo y luego me postro ante el dibujo que yo mismo hice. Agarro yeso, agarro oro, agarro madera, hago una figura en escultura, le pongo nombre, me postro y digo que es mi Dios. Cuando Dios dice: yo no dije que para eso iba a ser mi pueblo. Pero hoy en día la gente, muchísima gente alrededor del mundo se postra ante tantos dioses. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que siguen diciendo que aman a Dios, que siguen diciendo que están en la voluntad de Dios, cuando Dios es demasiado claro y dice que iba a podrir su soberbia. Y este pueblo malo dice que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es que bueno. Qué triste, pero el cinturón, ¿a quién está representando? Al pueblo de Dios. Escuchen versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová. Escuchen esto: para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. ¿Pero qué? Pero no escucharon. ¿Saben? El cinturón se considera una prenda íntima. Es una prenda que va pegada al cuerpo. Y Dios le pide a Jeremías que vaya y compre un cinturón, una prenda íntima, porque Dios dice: a mi pueblo yo lo tomé y lo quería que estuviera cerquitas de mí. Lo primero que Dios le dice a Jeremías es: no metas en agua el cinturón. Es una de las cosas que se me hacen triste. No menciona aquí por qué. Pero yo les pregunto, cuando ustedes están sucios, ¿con qué se bañan? Bueno, yo sé que algunos con lodo, ¿no? Los niños cuando andan ahí, córrele, va. Pero ¿con qué nos limpiamos la tierra, el sudor, cuando nos ensuciamos? Con agua. Lo primero que me llama la atención es que Dios le dice a Jeremías: este cinturón no lo metas en agua. En otras palabras, Dios dice: el pueblo se ha ensuciado, no lo voy a lavar más. Y Dios compró ese cinturón o este pueblo para que anduviera cerquitas de Él. Dios te compró a ti y a mí a precio de sangre, para que estuviéramos cerquitas de Él, para que escucháramos su voz. Pero Dios le dice a Jeremías: yo tomé este pueblo para que me fuesen por fama, por alabanza y por honra. Pero no escucharon. ¿Saben para qué nos tomó Dios a ti y a mí? Para hablarle a este mundo allá afuera y decirle que nosotros somos un pueblo fiel, que le amamos y que nos comportamos diferente a ellos y que vivimos diferente a ellos. Pero lo triste es que dice Dios: mi pueblo no quiso escuchar mi voz. Qué triste que los jóvenes hoy en día se quieren seguir comportando a los de afuera. Dice Dios: ¿por qué? Yo te traje para que fueras honra, alabanza, para que la gente viera cómo cuando alguien me sirve, yo lo cuido, yo le bendigo. Y nosotros no queremos escuchar. Las palabras que se me hacen más tristes es cuando Dios le dice a Jeremías: este cinturón que ya no sirve más para nada.
Lo peor que puede escuchar el pueblo de Dios es decir: yo lo tomé a este pueblo para gloria, para honra y para alabanza, pero ahora veo al pueblo y no me sirve más para nada. No puede darme alabanza allá afuera, no me da la honra allá afuera. Los tomé para que estuvieran cerquitas de mí y ahora los veo y no sirven más para nada. Algo de lo más triste que nos pudiera pasar al pueblo de Dios, y lo estuvimos viendo el domingo pasado en el libro de Judas, que a veces pensamos que por estar ya y ser parte del pueblo de Dios hemos convertido la gracia en libertinaje. ¿Qué fue lo que le pasó a la nación de Israel en tiempos de Jeremías? Esta profecía que le dio: llegó Babilonia, los destruyó literalmente a todos. Sobrevivieron algunos de los famosos fue Daniel y sus amigos. Fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia. Y esos que dejó con vida Dios, porque todos los demás fueron muertos. Uno de los más grandes destrozos que ha habido en la nación de Israel. Cualquiera pudo haber dicho: wow, qué triste historia, cómo Dios los abandonó. Dios dijo: este pueblo no me quiere dar gloria y honra. Y a veces nosotros decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué está aconteciendo todo esto? Cuando dice Dios: si tú me dejaste, tú me abandonaste, ¿en qué momento me puedes echar la culpa de que esto que te está pasando es culpa mía? Babilonia hizo un gran destrozo en Israel. Algunos de los jóvenes que fueron muy fieles en tierras babilónicas dieron testimonio del poder y de la grandeza de Dios. Cuando fueron echados en un horno de fuego, dice que veían un cuarto hombre que se paseaba como en forma de Dios y ninguna llama los quemó. Cuando fueron echados a leones hambrientos, los dejaban días sin comer, y cuando se asomaron, aquellos leones parecían gatitos. El nombre de Dios se dio a conocer cuando la gente quiere o se atreve a ser fiel a Dios, cuando escucha su voz. Pero este ejemplo del cinturón me recordó cuando a Pablo lo ataron y le dijeron: Pablo, si vas a Jerusalén, esto te van a hacer. Pablo era una persona que escuchaba la voz de Dios y dijo: yo no estoy dispuesto solamente a ser atado, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Él, por aquel que me dio todo. Dios hizo que Pablo se enamorara de una manera increíble hacia Él. Y Dios sabía que Pablo no se iba a negar, que lo iba a entregar todo por amor a Él, como lo sabía que Abraham no se iba a negar y le iba a entregar a su hijo, como el mismo Padre entregó la vida de su único hijo por amor a ti y por amor a mí. Eso fue lo que hizo el Padre. Y Pablo dice, como dijo nuestro Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Qué importante es que tú y yo estemos dándolo todo, entregándolo todo por amor a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.